Bueno, vamos a explicar lo que es el tema de cómo realizar una instalación eléctrica en casa. El equipo está conformado por Julieta María García Lucio, Antonio de Jesús Morales López y su servidora Daniela Yatzil Méndez Moreno. Bueno, como tal, tenemos que primero conocer los materiales que nosotros ocupamos para llevar a cabo una instalación eléctrica. Están enlistados y los tenemos aquí mostrados en pantalla. Tenemos que es el centro de carga, el interruptor termomagnético, los cables, los contactos, el conduit, una cinta de aislar, pinzas eléctricas, el alambre, también conocido como guía, lámparas, apagadores y focos. Para poder entender cuál es la importancia de cada uno de estos materiales, vamos a explicar cuál es su función. Tenemos como tal lo que es el centro de carga, que son estos tableros metálicos que soportan cierta cantidad determinada de pastillas termomagnéticas. Y pues lo que ayudan es que pues nos protegen de pequeñas tensiones eléctricas y de alguna otra forma también las desconectan. Tenemos que este centro de carga protege el circuito cortando la tensión eléctrica. Tenemos que hay de diferentes tipos. Está el monofásico, que es el que normalmente encontramos ahora sí que en nuestras casas, está formado por una única corriente. El trifásico ya está compuesto por 3 corrientes alternas monofásicas que son de igual frecuencia y amplitud. Después tenemos lo que es el interruptor termomagnético. Estos van adentro de esa caja. Y tenemos que es un dispositivo de protección de circuitos eléctricos y pues nos ayuda a evitar dos eventos que se puedan llevar a cabo. Tenemos que, cuando se llega a dar un evento térmico, tenemos que actuar ante una sobrecarga del circuito, y cuando se llega a dar un evento magnético, pues hace que se proteja ante un cortocircuito. Entonces, como tal, tenemos que su función es proteger el conductor y no la carga. Después tenemos los cables, que son muy importantes. Tenemos el cable tierra, que su finalidad es salvaguardar la integridad de los equipos y pues de las personas ante una liberación indebida de energía. Tenemos que también está el cable neutro negativo. Este normalmente es el que está de color blanco y pues no posee corriente eléctrica. Y tenemos el cable fase o también el cable positivo, que es el que prácticamente conduce la corriente eléctrica. También puede ser de color rojo o azul oscuro, pero este normalmente ya se utiliza en otro tipo de instalaciones. También tenemos los famosos contactos, que pues como ya sabemos es de donde se toma la corriente para alimentar los diferentes dispositivos que llegamos a tener en nuestras casas. Y aquí, como dato interesante, tenemos que en diversas partes del mundo se utilizan contactos diferentes debido a que tienen sus normatividades dependiendo de los dispositivos que se lleguen a utilizar en esas regiones específicamente. A continuación tenemos lo que son los conduit o canaletas, que es un sistema de tubería para proteger y enrotar los cables. Supongo que alguna vez han visto que en las construcciones se dejan tuberías como el de la segunda imagen, que es para que después los electricistas por ahí vayan pues poniendo el cable, todo el sistema de cables. También es muy importante la cinta de aislar, que es una cinta pues simplemente como para, bueno, sirve para proteger los cables también cuando se tiene como que varios unidos. Y pues es de PVC y es usada porque tiene una resistencia pues a corrosión, humedad, altos voltajes, además de que el PVC es de bajo costo, es flexible y sirve muy bien como aislante eléctrico. Otra cosa muy importante son las pinzas eléctricas, las cuales son pinzas que tienen varias funciones con los cables, que es lo que conocemos como pelar, que es quitar el recubrimiento, pueden cortar los cables y además pueden doblarlos, y pues también se pueden usar para enredarlos cuando se necesita. Y se usan principalmente porque tienen las patas cubiertas con un material aislante. Esto da seguridad y confianza al electricista o a la persona que esté haciendo la instalación. El alambre guía es una parte muy importante en el desarrollo de las instalaciones eléctricas residenciales, dado que es el cableado. Cuando este no es el
En el mercado se encuentran grandes opciones de alambres o guías. La primera imagen son guías metálicas de perfil rectangular. La segunda imagen son guías de cable de acero. La tercera son alambres de acero que viene encorchado como si fuera un resorte delgado. La cuarta es regularmente de nylon y tiene características de rigidez y de alta flexibilidad. La quinta imagen es un alambre galvanizado, que es el más común en este tipo de instalaciones eléctricas residenciales porque es muy fácil encontrarlo y es de bajo costo. Y la sexta imagen es un tipo de tubo conduit flexible que dentro tiene un cable o una guía. La lámpara puede ser tanto de luz incandescente como de luz tipo LED. La primera se produce en un dispositivo que contiene un filamento conductor que se encuentra dentro de una ampolla hecha al vacío de vidrio, que está conectado a una base llamada casquillo, por la que al pasar corriente eléctrica se calienta y produce luz. Y la luz de tipo LED se genera en un cuerpo sólido semiconductor de gran resistencia, que al recibir una corriente eléctrica de muy baja intensidad emite un flujo luminoso. Los apagadores son mecanismos que permiten detener o desviar la corriente eléctrica y la hacen llegar a una bombilla o punto de luz por el tiempo que nosotros lo necesitamos. Y aquí se muestra una imagen donde están los pasos principales para su instalación. Los focos son un dispositivo que convierte la energía eléctrica a energía luminosa. El primer diagrama es un tipo de conexión que se conoce como circuito en paralelo y es el de uso común en todas las instalaciones residenciales. El siguiente diagrama está mostrándose cómo se conectan, ya sea en la chalupa o en la caja de conexiones, un apagador y un contacto. Y el tercer diagrama muestra cómo se conectan focos en paralelo, que son controlados para dos interruptores en circuitos independientes. Estos tres diagramas son los más utilizados en instalaciones residenciales. A continuación, pues antes de hacer una instalación eléctrica hay que tener ciertas medidas de seguridad. Pues hay que cortar el suministro eléctrico para que al estar haciendo la instalación pues no se toques o no mueras electrocutado. Hay que usar herramientas apropiadas y trabajar con herramientas, accesorios de calidad para que pues el uso sea bueno, que no tenga fallas el equipo con el que estés usando. No jugar mientras está trabajando con material eléctrico. No trabajar con piso mojado, pues es muy peligroso. Y no trabajar solo debido a que pues se puede tener un accidente y en este caso pues la otra persona podría llamar a un número de emergencias para poder pues salvar a la otra persona. Bueno, ahora ya que conocimos como tal qué materiales se necesitan para una instalación y qué medidas debemos de tomar, aquí se muestra un diagrama ya muy generalizado de cómo se lleva a cabo una instalación eléctrica. Tenemos que bajar de la red pública de baja tensión lo que es el cable que nos va a suministrar energía eléctrica a la casa y pues pasarlo por todo este mecanismo que a continuación se los vamos a explicar. Como se observa aquí en el diagrama, pues en las casas lo que se necesita es una cometida monofásica. Lo que hace CFE es que a través de la salida del transformador que nosotros vemos normalmente en los postes que están afuera de nuestra casa, baja 12.000 volts, que normalmente es lo que maneja ese transformador, baja esa corriente a 127 volts y toman una sola fase, que es el cable negro. Entonces lo que hacen es que ese cable lo juntan con el cable neutro, que es el de color blanco. Entonces tenemos que en la mufa se mete esa fase que nosotros tomamos de la línea eléctrica que se encuentra fuera de nuestras casas y pues tenemos que
se junta también ahí lo que es el cable neutro. Entonces después bajan los cables por el tubo conduit. Como se observa en la imagen, debe ser de pared gruesa de 1 a 1/4 de diámetro y esta se detiene con una abrazadera. Después se llega a la base de enchufes en el que se hace un puente, donde se conecta de un lado la fase y del otro lado el neutro, y en el cuadrito se conecta lo que es el cable de tierra física, y de aquí ya llega a la cometida de alimentación a la casa, y el diámetro de cable lo bajan de 8 a 10 o 12. Ya tenemos como tal la alimentación de electricidad a la casa. Solo es cuestión de hacer un cambio de cable a uno más delgado, de calibre 10, que sea negro y blanco, y la tierra. La tierra ayuda a evitar descargas, principalmente aísla eléctricamente la casa para que no se energicen los contactos y las demás terminales para evitar toques. Este cable también baja por un tubo conduit y lo aterrizan con un conector de varilla de tierra que debe ser de cobre. Se puede considerar este mecanismo como un drenaje de voltaje. Ya cuando tenemos la fase y el neutro, se pasan por el licuatite y se alimenta al interruptor termomagnético, que tiene un funcionamiento como el fusible, pero un poco más sofisticado y mejor, ya que no se tiene que cambiar cuando hay sobrevoltaje o todas estas cosas. Cuando ya se llega al interruptor, lo que se conecta es la fase, y de aquí ya comienza el cableado de la casa para conectar la bomba, los contactos, etc. Al momento de que se está construyendo la casa, suelen meter tubos por los que se pasará el cableado para la alimentación de la electricidad en toda la casa. Los electricistas son los encargados de colocar bien el cableado y de jugar, por decirlo así, con el voltaje para que el que salga sea el necesario. Y pues a continuación también se muestra como tal lo que es una cometida bifásica. Estas se utilizan un poquito más ya cuando se necesita como tal alimentar más voltaje a algún inmueble. Normalmente, por ejemplo, cuando son industrias, pues requieren mucha más electricidad para poder mover los motores o las herramientas que están utilizando para llevar a cabo ciertos procesos. Entonces, se llega a utilizar ya sea la cometida bifásica o la cometida trifásica. Y pues por nuestra parte sería todo.